Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Se agrava hoy la pelea del gobierno nacional, del presidente Petro en particular, contra todo el mundo por el agua en la sabana de Bogotá. En realidad, por proteger lo que el presidente llama el agua, los ríos voladores y el ecosistema, lo que está arriesgando es la construcción de 360.000 viviendas para gente la más pobre, el desarrollo de obras públicas en el centro del país y la autonomía de Bogotá y del concepto ampliado de lo que se llama la Bogotá región. El alcalde Galán acusa al presidente Petro de violar la Constitución, de arriesgar por lo menos 18 grandes obras, entre ellas el metro de Bogotá, la autopista norte, la carrera séptima, la prolongación de la avenida Boyacá, el ferrocarril de la Sabana, la vía Subacota, el cable aéreo, el de la Calera, que es apenas un proyecto, los regiotram de norte y de occidente, es decir, todo el desarrollo de Bogotá, que quedaría frenado si prospera esa resolución ya presentada, ya publicada por el Ministerio de Medio Ambiente. Fue la última decisión de la ministra Susana Mohamed. Responde el presidente Petro en su tono muy habitual que el tema es el agua, son los ríos voladores, que son corrientes de aire que transportan agua por la Amazonía hasta páramos y bosques en el centro del país. Traducción de ríos voladores, el agua en forma de vapor que está a 2 o 3 kilómetros de altura y que terminan transportando el agua a los páramos. La tesis del presidente es que si se sigue construyendo en Bogotá y en la Sabana, se alejarán los ríos voladores y se acabará el agua de Bogotá, que vamos a quedar sin agua 9 millones de personas. Claro, es decir, esa es la tesis del presidente Petro y por cuenta de eso se dedica a bloquear el resto y a arriesgar una reforma que al final de cuentas esa resolución se caería facilísimamente en cualquier tribunal, porque lo que está en juego también es la autonomía no solo de Bogotá, de Soacha, en donde hay 800 kilómetros ya proyectados de desarrollo para el centro del país, para Bogotá, pero también Cajicá, Chía, Cota, Sopotenjo, Zipaquirá, Mosquera, Cibaté, Fusagasugá, Silvania y La Calera, municipios todos vecinos de Bogotá, 40 en total, a los que el decreto del Ministerio de Ambiente les cambia o les tumba el POT, el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, esos planes que son la demostración de la autonomía. Cada municipio toma decisiones autónomas. Si la resolución de la ministra Mohamed, ahora del gobierno del presidente Petro, quedara en firme la semana entrante, que es el plazo para comentarios, el POT de Soacha, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, se cae un pote en el que están trabajando desde hace más de 5 años. Bienvenidos en esta pelea, de un lado el presidente Petro y su ministra Susana Mohamed, y en el otro el alcalde Galán, el gobernador Rey, la exalcaldesa Claudia López, el exalcalde Enrique Peñalosa, los alcaldes de todo el centro del país. También están de este lado de la pelea los constructores de Camacol, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, todos rogándole, suplicándole al presidente Petro que no arriesgue el desarrollo por cuenta del tema de agua y que haya alguna clase de conciliación. El Ministerio de Medio Ambiente ha publicado una resolución adicionalmente que declara como zona de reserva por 2 años 76.000 hectáreas de Santurbán en el departamento de Santander, para Bucaramanga y para varios municipios allí en Santander. Una resolución que dice, por decisión del gobierno, que en esas 76.000 hectáreas no pueden otorgarse permisos de minería por el mismo tema de la protección ambiental. Dice Peñalosa, con razón el exalcalde de Bogotá, que este es un falso ambientalismo, que es posible ser verde, ser ecológico, pero también proteger el desarrollo y la vida de los seres humanos. La otra pelea del presidente Petro es por la conmoción interior. El presidente en batalla abierta, ahora con el presidente de la ANDI, con Bruce McMaster, porque la ANDI presentó un proyecto ante la Corte Constitucional pidiendo que se declarase la inconstitucionalidad de esa conmoción interior. También la pidió un exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, porque no hay razones nuevas ni sobrevinientes para la situación del Catatumbo. El problema para el presidente Petro es que no solo es un pedido de la ANDI, sino de muchas instituciones, de muchas personas que han dicho ante la Corte Constitucional que no hay razones, que no hay justificación para el estado de conmoción interior. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este día jueves
Hoy estaría cumpliendo 98 años el gran Gabo, Gabriel José de la Concordia García Márquez, que nació en 1927. Les contaré en segundos de los artículos aprobados ayer en el trámite de la Cámara de Representantes sobre la reforma a la salud, que se desenredó. Aprobaron 24 artículos, lo que significa que de los 62 del texto ya hay aprobados 58. Quedan faltando solamente los 8 muy importantes. Aprobaron, por ejemplo, que las EPS dejen de existir y se conviertan en gestoras de salud. Dejarían de ser las promotoras de salud que conocemos hoy en día, una transición de 2 años, aunque falta, hay que decirlo, la aprobación del Senado de la República, que fue en esa Cámara en donde se cayó esta misma reforma a la salud la semana entrante. Si hoy se aprueban esos 8 artículos, la reforma llegará a la mitad del trámite y vendrá lo más difícil, que es el Senado, en donde el gobierno no tiene mayorías. Esto que pasó ayer lo celebra ruidosamente el ministro Armando Benedetti, que por otro lado está en plan electoral, arriesgando, por supuesto, la neutralidad que le corresponde a él como ministro de la política, invitando a una consulta a algunos partidos. El ministro organizando la consulta de lo que se llama la coalición del centro, de la mesa del centro. Allí estarían el Partido Liberal o un sector del liberalismo, un sector de la U y, por supuesto, toda la izquierda. El ministro dice que viene ahora en el Congreso de Colombia el trámite para la legalización de la marihuana y para la reforma a la salud. Por otro lado, al ministro se le están saliendo de ese frente amplio que él propone. Hay comunicados del liberalismo, de la U, de los independientes, de los verdes. Él quisiera tener en esa coalición el candidato, y está trabajando en ello, el candidato para las elecciones presidenciales del 2026. Por supuesto, el ministro arriesgándose a una intervención por una insólita, inusual participación en política. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos, hablando de noticias de la política. Pese a la polémica, el Congreso aceptó la renuncia del magistrado Lorduy del Consejo Electoral, que quiere decir que el petrismo, si entra efectivamente, quien se prevé tendrá mayorías para enfrentar la investigación por la financiación de topes. En el Consejo Electoral la mayoría se hace 6-3, la pierde la oposición. El presidente Petro tendría mayorías para respirar tranquilo después de los problemas de la investigación, que es lo que el presidente Petro ha llamado golpe blando. Es decir, cambia el ajedrez político en el Consejo Electoral. Y les contaré de lo que pasó anoche en la premiación del empresario del año, en donde terminaron retirándose del recinto el exfiscal Barbosa, el expresidente Duque, porque llegó a hablar el presidente Gustavo Petro al acto en el Club El Nogal. 6 de la mañana, 8 minutos, es un gusto acompañarlos. En Bogotá escampó la temperatura a 11 grados centígrados, terminó el incendio en Medellín. Les contaré de la cumbre de la Unión Europea que está comenzando justo en este momento para una nueva alineación política, ahora que Estados Unidos se parece alejar. Las 6 de la mañana, 8 minutos, enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Insistimos en el retiro de esta resolución. Segundo, si se imponen, si aún así no desisten de esta resolución y continúan con ella, tendremos que acudir a acciones legales. No para la polémica en las sabanas de Bogotá. Al pedido del alcalde Carlos Fernando Galán para que se retire el borrador de resolución de lineamientos ambientales, se sumaron el gobernador de Cundinamarca, la Cámara Colombiana de Infraestructura y Camacol. Guillermo Herrera es su presidente. Creemos que este tipo de disposiciones deben ambientarse en un debate democrático e institucional que no se resuelve en 14 días. Por eso le hemos pedido a la Procuraduría General de la Nación que haga una intervención, que haga una vigilancia preventiva a todo este proceso. Uno de los que respondió fue la Cámara Colombiana de Infraestructura, específicamente su presidente, el doctor Juan Martín Caicedo. Es evidente que la iniciativa de Prosperar podría paralizar el desarrollo de la infraestructura capitalina. La resolución estaría violando la autonomía territorial. Por su parte, la ministra Susana Muhammad calificó como exagerada la respuesta que ha tenido el distrito frente a la publicación de la resolución. El alcalde está exagerando al decir que como si esto ya va a demandar, pero ¿qué va a demandar el alcalde si no hay ningún acto administrativo?
La Cámara de Representantes aprobó anoche 24 nuevos artículos de la reforma a la salud, dejando el proyecto a solo 8 artículos de completar su aprobación en segundo debate. La reforma aprobada hasta ahora elimina la intermediación de la CPS, la ADRE será el único pagador del sistema, tendrá 27 funciones nuevas, se crea un fondo especial de rescate para hospitales y se establecen nuevas fuentes de ingresos. Previo al debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó un mensaje de urgencia e insistencia para acelerar el trámite de la reforma en la plenaria de la Cámara de Representantes. Además de que hay urgencia, la palabra clave es insistencia. Eso se traduce en que solo se puede discutir el tema de la reforma a la salud y no se puede discutir ningún otro proyecto ni ningún otro tema hasta que sea evacuado el tema de la reforma a la salud. La representante a la Cámara, Catherine Jubinao, advirtió que la reforma a la salud convertirá a la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, en un foco de corrupción. Este artículo es el más peligroso, junto con el artículo 19 de toda esta reforma. Y básicamente le entrega 90 billones de pesos a un solo funcionario, que no solamente no va a tener la capacidad técnica para todo lo que le estén asignando, sino que el día que ese funcionario que llegue a ADRES, puesto por un político, y sea un político, llegue a robar, va a implosionar el sistema de salud. Usted sabe que aquí hubo una coalición y se reventó la coalición o se desorganizó la coalición. Lo único que estoy tratando es de reorganizar una coalición y unas mayorías del Congreso de la República y no necesariamente las mayorías se arman, empezando por mermelada. El ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo el primer encuentro con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, para hablar de la agenda legislativa de este año. Allí se refirió al polémico Consejo de Ministros televisado del mes de febrero, en el que fue duramente criticado por ministros y funcionarios de izquierda como Francia Márquez, Susana Muhammad y Gustavo Bolívar. Yo no tengo ningún resentimiento, yo entiendo eso. A mí lo que sí me duele es la forma como se comportaron con el presidente. Yo creo que ellos tenían un plan y eso era un plan armado, entonces me cogieron de bobo ese día. El ministro también confirmó la fecha en la que radicará el proyecto de acto legislativo de legalización del cannabis de uso recreativo. Tiene que ser el 16 de marzo porque todo lo que sea acto legislativo tiene que ser en los periodos del 16 de marzo y recuerde usted que trámite se puede tomar también como la radicación del proyecto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó la intención del gobierno nacional de crear un frente amplio para las elecciones de 2026 en el que esté el partido de la U, el Pacto Histórico, los liberales, los independientes y parte de los verdes para enfrentar a candidatos como Claudia López, Sergio Fajardo, incluso Vicky Dávila. Y eso se va a definir entre antipetristas, si logramos hacer un frente amplio para marzo, las próximas elecciones del próximo año, en donde vaya el partido de la U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, Independiente, los de Amaya. Sin embargo, las directivas del partido de la U, Clara Luz Roldán y Alex Vega, rechazaron las declaraciones de Benedetti. A ellos se sumó el expresidente y jefe de los liberales, César Gaviria. Queremos expresar que nosotros somos independientes del gobierno del presidente Petro. No tenemos ningún plan de hacer coalición con el gobierno ni para las elecciones. El Congreso aceptó la renuncia de César Lorduy al Consejo Nacional Electoral. En medio de fuertes cuestionamientos por su ausencia, habló la representante que lo denunció por acoso sexual. Ingrid Aguirre, representante de Fuerza Ciudadana. César, te estuve esperando aquí en el Congreso para mirarte a los ojos y para decirte en tu cara que me pediste en mi cuerpo para pagar la deuda que querías hacer para no revocar a nuestra candidata. Eres un cobarde. Habla el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, y la representante del Partido Liberal, Elizabeth J. Pang Díaz. Debe aceptar su renuncia y el doctor Lorduy tiene las instancias en la Fiscalía para hacerlo eso. Si todos quieren a Lorduy afuera, votemos entonces la renuncia de Lorduy y no sigamos con esta falsa porque todos votamos por Lorduy. En un evento en la Cancillería por el Día Internacional de la Mujer, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por las demandas contra la reforma pensional y el decreto de conmoción interior en el Catatumbo tras la violencia del ELN. Aún dicen que quieren tumbar, como dicen hoy que quieren tumbar también la conmoción interior allá en el Catatumbo. Entonces, ¿cómo se va a defender el Estado cuando gentes armadas entran disparando por todas partes, matando gente humilde como los campesinos que asesinaron? Ya son 7 los testigos de la Fiscalía que han acudido al complejo judicial de Palo Quemado para declarar en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos. Habla Vicky Jaramillo. Ahí me hace referencia, entonces, mi cuñado es compañero de celda del señor Juan Guillermo Monsalve y tengo que contarte algo, te quiero decir algo, te mando una información.
Siguen las protestas de los productores de arroz en Tolima, Huila, Meta, Córdoba y Sucre. Los bloqueos de vías se mantienen. Los arroceros aseguran que el precio al que venden el arroz les deja pérdidas frente a lo invertido. Martín Vargas Chacón, líder de los arroceros en Huila. Producir una hectárea de arroz desde la preparada, abonada, siembra y toda la logística que significa producir una hectárea de arroz cuesta hoy en día 11 millones de pesos. Yo estaba estudiando en Alemania, en Berlín, en la Universidad Humboldt, y vine por un intercambio estudiantil con la UPTC, es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. El Tribunal Administrativo de Boyacá tumbó en un fallo de primera instancia la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y la decisión se da porque él estaba inhabilitado para ocupar el cargo al que llegó en las elecciones del año 2023 por haber firmado un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 2022, incumpliendo el plazo legal que prohibía a los aspirantes a cargos de elección popular. Colombia se salvó de una millonaria condena por el caso Interbolsa, una polémica que se remonta al año 2012. El Consejo de Estado aseguró que Fogafín actuó dentro del marco legal, por lo que la nación no deberá pagar los 108 mil millones de pesos que alegaba la empresa Cromas. Estados Unidos está rompiendo con un precedente de décadas de no sostener diálogos con organizaciones terroristas. Precisamente el presidente Donald Trump escribió un mensaje en su red social Truth dándole un ultimátum a esa organización terrorista: o liberan a los rehenes y entregan los cuerpos de los fallecidos inmediatamente, o se acabó para ustedes. Habrá un infierno que pagar. Pero fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien confirmó los contactos con Hamas a través del enviado especial del presidente Trump, Adam Baylor. Este enviado especial tiene la autorización para adelantar contactos con quien sea, y el presidente Donald Trump lo hace siempre pensando en lo mejor para el pueblo estadounidense. Apenas 4 días después de la cumbre de Londres, los mandatarios europeos vuelven a reunirse hoy en Bruselas. También está ahí Zelensky. En una decisión dramática, el presidente de Francia, única potencia nuclear independiente del continente, anuncia que va a extender el uso de su arsenal para proteger a Europa. Francia también informa que está compartiendo inteligencia con Ucrania para suplir la decisión de Trump de suspender esa ayuda a Kiev. Once Caldas clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, eso tras eliminar a Millonarios en la fase 1 al ganarle 1-0 con gol de Michael Barrios al minuto 80 del partido, jugado en el Estadio Palo Grande de Manizales. Hoy se definirá el segundo clasificado de la fase de grupos de la Copa Sudamericana cuando Junior de Barranquilla enfrente al América de Cali a partir de las 7:30 de la noche. Por otra parte, ya en Europa se jugó la fase de ida en los octavos de final de la UEFA Champions League con participación colombiana de la mano de Luis Díaz y el Liverpool. Los de Inglaterra vencieron 1-0 a Paris Saint-Germain con gol de Elliot al minuto 80. Así fue narrado por la prensa internacional. Vaya compañero. ¡Elliot! ¡Qué bárbaro! ¡Gol! Estás escuchando Blue Radio.